A ver, pensemos un momento. El aula de toda la vida, esa que conocemos desde hace más de un siglo, ¿de verdad sigue teniendo sentido en plena era de la inteligencia artificial y de la conexión global? Pues hoy vamos a meternos de lleno con una idea que busca darle la vuelta a todo esto: la educación disruptiva. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero veremos por qué el modelo actual se nos ha quedado viejo. Luego definiremos qué es esto de la disrupción educativa, cuáles son sus principios y algunos ejemplos que ya están funcionando. Y para terminar, hablaremos de su visión de futuro y, claro, de los retos que tiene por delante. ¡Vamos al lío! Bien, empecemos por el principio, como tiene que ser. El problema con el pasado. ¿Por qué es tan urgente que empecemos a repensar el aula? A la izquierda tenemos el modelo que, todos conocemos. El profesor que suelta el rollo, el aprendizaje pasivo de sentarse y escuchar, y un temario igual para todo el mundo. Este sistema, que se diseñó para la era industrial, se está quedando muy corto. No prepara para un mundo que lo que pide es creatividad, es colaboración, es pensamiento crítico. El cambio de verdad, el que vemos a la derecha, pasa por transformar al docente. Que deje de ser un mero transmisor y se convierta en un facilitador, en un guía que acompaña el aprendizaje activo y personal de cada estudiante. Entonces, si el modelo de siempre ya no funciona, ¿qué lo sustituye? Pues aquí es donde entra en juego este concepto de modelo disruptivo. Vamos a definir bien qué es esta revolución. La educación disruptiva básicamente le da la vuelta a la tortilla. En vez de ese sistema rígido de café para todos, pone al estudiante en el centro de absolutamente todo. El objetivo ya no es que se memoricen datos sin más, sino que se desarrollen competencias, que se sigan los intereses personales, en fin, que la formación se adapte a lo que de verdad demanda la sociedad actual. Y ojo, que quede muy claro, no estamos hablando de una pequeña actualización o de una reformilla. Las fuentes lo dicen sin rodeos. Es una ruptura brusca y determinante con lo que había antes. No se trata de mejorar un poco lo que ya existe, no. Se trata de reinventarlo desde la raíz. Vale, ¿y cómo funciona esto en la práctica? Pues este nuevo modelo se apoya en 4 pilares fundamentales que lo cambian todo. Estos 4 pilares son la clave de todo. Primero, la personalización, o sea, adaptar el ritmo a cada persona, porque es de cajón, no todos aprendemos igual ni a la misma velocidad. Segundo, la tecnología, que nos permite romper los muros del aula con herramientas que potencian la creatividad. Tercero, un seguimiento constante y a medida, para apoyar a cada uno justo donde lo necesita. Y por último, la comunidad, que promueve trabajo en equipo para resolver problemas reales. Todos juntos crean un ecosistema de aprendizaje mucho más flexible y eficaz. Pero bueno, que todo esto no es ciencia ficción, ¿eh? La disrupción ya está pasando y tenemos ejemplos muy claros que demuestran el poder que tiene para cambiar las reglas del juego del aprendizaje. Pensemos en este nuevo ecosistema educativo como un árbol que no para de crecer. Las raíces son estas nuevas metodologías y las ramas son todas las iniciativas que están naciendo. Desde plataformas como Khan Academy, que llevan el conocimiento a cualquier rincón, hasta universidades como Minerva, que funcionan sin campus, o los proyectos interdisciplinarios de Finlandia. Todos demuestran que se puede romper el molde. La educación disruptiva no es el futuro, es una realidad que ya está aquí. Esta cita lo resume a la perfección. Los grandes avances suceden cuando lo posible cumple con lo desesperadamente necesario. El boom de los MOOCs, los cursos online masivos, es el ejemplo perfecto. Empezaron en las universidades, pero su potencial era tan brutal que empresas como Microsoft o Bank of America los adoptaron enseguida para formar a sus equipos. Esto demuestra cómo la tecnología puede democratizar el acceso a una formación de primer nivel justo cuando más falta hace. Pero el impacto de esta revolución va mucho más allá de las aulas. Vamos a ver el cuadro completo, la visión general de cómo esta educación disruptiva es una pieza clave para construir un futuro sostenible. El argumento de fondo es que cambiar la educación no es solo una cuestión académica, es que es una herramienta fundamental para formar ciudadanos que sean capaces de enfrentarse a los enormes desafíos que tenemos por delante, como la crisis climática o la desigualdad. O sea, se convierte en una necesidad para que la sociedad progrese e incluso para que sobreviva. Y este dato de Ecuador nos da una idea de la magnitud del reto. A pesar de la urgencia, solo un 35% de los centros educativos analizados allí tiene programas ambientales formales. La brecha entre lo que se necesita y lo que se hace es enorme. Queda muchísimo camino por recorrer para alinear la educación con las necesidades del planeta. Claro, una transformación de este calibre no es un camino de rosas. Hay obstáculos, y son bastante importantes, que hay que superar. El primer gran desafío está en los propios educadores. Este modelo les exige dejar de ser los que sueltan la información y convertirse en facilitadores del aprendizaje. Y esa transición es muy compleja.
De hecho, un alarmante 72% de los docentes siente que no tiene la formación que necesita para dar ese salto. Y sin ellos, sin su preparación, esta revolución se queda parada. Y el segundo gran obstáculo, pues es la propia tecnología. Este gráfico muestra un dato que es bastante preocupante. La tasa de abandono escolar es mucho más alta en las zonas rurales, y en gran parte es por la brecha digital. Si no aseguramos que todo el mundo tenga acceso a estas herramientas, corremos el riesgo de que la tecnología, en lugar de ser un puente, se convierta en un muro que haga las desigualdades todavía más grandes. Y con todo esto llegamos a la pregunta del millón, la que de verdad debe guiar todo este proceso. ¿Cómo nos aseguramos de que esta disrupción cree oportunidades para todo el mundo? Y no solo para unos pocos privilegiados. Porque mientras reinventamos el futuro del aprendizaje, tenemos que recordar que la verdadera revolución no será solo tecnológica o pedagógica, será, por encima de todo, una revolución justa y equitativa.